Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, buenas tardes a Guatemala. Se me había olvidado mencionar, yo soy guatemalteco también. Tengo ya algunos años radicando en la ciudad de Miami y en la ciudad de Guatemala. En los dos países estoy viajando constantemente y la amistad con el licenciado Rentería hizo que pudiéramos tener ese lazo de comunicación docente, por un lado, y ese lazo de delegación de la universidad para que las personas, pues como ustedes, que el día de hoy nos acompañan, que agradezco que nos puedan acompañar, puedan tener acceso a este tipo de educación. Quiero presentarles, y para mí realmente es un verdadero placer presentarles al doctor Jaime Alejandro Lacruz Toledo. Él es peruano y no quiero leer sus 74 títulos o 74 diplomas que hoy por hoy el doctor Lacruz tiene, y sé que ha de tener más que no los incluyó, pero quiero hacer un pequeño resumen de su hoja de vida diciéndole que es médico y cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú. Es residente médico también de la Universidad Federico Villarreal. Además de ello, es médico psiquiatra, es abogado de la Universidad Particular de Chiclayo, tiene una maestría en Derecho Penal con mención en Ciencias Criminológicas y una maestría en Psicología Forense, Criminología y Ciencias Penitenciarias por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha sido, entre sus títulos, cum laude en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y un doctorado en Psiquiatría Forense de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, perdón. Entre sus participaciones, podemos decir que ha sido ponente y moderador en diversos títulos y eventos que se han organizado, como Anomalías Psíquicas y Delito, Emociones Violentas, Anatomía de un Engaño, Identidad de Género, Victimología, Anomalía Psíquico y Comportamiento Humano, así como también ha dictado cursos de introducción a la criminología, derecho penal, internacional, general y especial, análisis de conductas criminales, informática forense, panorama actual de la criminología, violencia de género, medio comunicacional, reacción social y empresa. Y no quiero seguir diciendo los demás títulos que pueda tener el doctor o que tiene en su haber el doctor Lacruz para no pasar por lo menos 30 minutos leyendo únicamente su hoja de vida. Para nosotros es un verdadero gusto, un verdadero agrado y es un verdadero placer que docentes de la calidad del doctor Lacruz estén hoy acompañándonos y tener la participación de 62 estudiantes, alumnos y profesionales dentro de las clases magistral que va a dictar el doctor Lacruz, para nosotros es de mucho, mucho agrado también. Sin más preámbulo, doctor Lacruz, le doy las más cordiales bienvenidas. Muy buenas noches. Solo voy a solicitarle que pueda reactivar su audio. Ya lo puede reactivar en este momento. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes de Guatemala. Muchas gracias pues a la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas de contar con mi persona y un saludo pues muy especial a lo que acabo de escuchar, al hogar Joaquín Mendoza, ¿no? Y Facenda, ¿no? Este es un lugar de un centro geriátrico, que me parece interesante, es un grupo poblacional que de repente podríamos estar extendiendo lo más activo en las inserciones culturales o sociales, ¿no? Son grupos, yo los considero pues a estos grupos personas sabias, ¿no? Por el hecho de haber caminado tanto en la vida, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y por otro lado, pues, muchas gracias, doctor. Yo creo que usted, me ha lavado mucho con son solo papeles. Yo creo que, yo creo que el caminar, y ustedes lo van a hacer también,
van a tener muchos más títulos todavía y muchos más estudios todavía, ¿no? Yo creo que eso forma parte de las expectativas del ser humano, que estoy seguro que como ustedes estudiantes también lo tienen, lo van a tener, ¿no? Guatemala se perfila más aún con esta modalidad de estudios que tiene la universidad, le va a permitir a muchas personas alcanzar sus objetivos. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Gracias. Un placer, doctor Lacruz. No sé si de repente empezamos, ¿no? Sí, si fuera tan amable, ya tiene la Sí. habilitada la opción para compartir pantalla, si lo desea compartir. Bien. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Se puede observar? ¿Sí? Así es, doctor. Muy bien. Muchas gracias pues por darme este espacio y de que ustedes me puedan acompañar esta noche. En realidad, este diplomado de criminología es muy apasionante, es muy apasionante. Me he permitido compartir y con ustedes, o me van a permitir compartir con ustedes este primer marco teórico, digamos, de lo que significa análisis de la conducta neurocriminológica, lo que nos va a permitir a nosotros de repente cambiar opiniones, ah, preguntas, etcétera, y todo lo demás, que me parece muy interesante, ¿no? Más que un tema de exposición, yo diría que me gustaría que sea un conversatorio acerca del tema, en donde las personas que van escuchando se van haciendo interrogantes, se van haciendo, pues, situaciones vividas, ¿no? En donde se puede intercambiar una serie de experiencias, ¿verdad? Para empezar, yo quisiera de repente, dar algunos conceptos que de repente ya lo conocen, ustedes solamente es un recordar, ¿no? Porque muchas veces confundimos lo que es criminología con criminalística. Y para empezar, tendremos que diferenciar ambas cosas, ¿no? La criminalística es una ciencia múltiple en donde involucra muchas profesiones y dentro de estas profesiones está pues la medicina legal y ciencias por medio del chat, así es. Cualquier pregunta por medio del chat, por supuesto, no hay ningún problema y lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Yo creería que esta diferencia es importante, ¿no? La criminalística conlleva dos áreas sobre las cuales descansa. Uno es la criminalística de campo, en donde se hace el estudio de la escena del delito y una vez que se hace el estudio de la escena del delito, en donde todos los peritos ingresan a la escena donde pudo haberse cometido el delito, se recaban las evidencias, se reclaman los indicios que van a ser llevados a la criminalística del laboratorio para su estudio correspondiente y después convertirse en prueba o no y poder hallar el responsable de un delito, también así como la víctima correspondiente en algunos casos. Mientras la criminología tiene que ver mucho con lo que es la prevención del delito, ¿no? La prevención del delito. Y acá de repente a los que les gusta mucho el derecho penal, quizás esta sea un escenario y un tiempo de conciliación, ¿no? Porque durante mucho tiempo, cuando estudié derecho, yo pensé que la criminología era parte del derecho, pero me doy cuenta con los años de que no. El derecho penal se ha convertido en un ente perseguidor, sancionador, punitivo, en donde la idea es colocar penas muy altas. Por eso es que existe gran cantidad de centros penitenciarios en donde ya las personas que han infringido las normas de la sociedad, la ley, han sido sentenciados y son tantas que ya no entran dentro de los centros penitenciarios. Por otro lado, el hecho de que se aleje de la criminología hace que no existan conductas preventivas. O sea, me doy cuenta que dentro del campo del derecho penal lo que importa es sancionar. No sé si de repente con fines punitivos que lo son,
y en otros casos pues con fines vengativos, entre comillas, que es lo que la sociedad busca cuando una persona comete un delito. Pero el objetivo del derecho penitenciario, que viene a ser la reeducación, la rehabilitación y la reinserción final, se pierde. ¿No? No olvidemos que si una persona pasa mucho tiempo en un penal, ya copia las costumbres y de repente pues entran a hacer una maestría o un doctorado en conductas delictivas, ¿no? Y se pierde la capacidad de reinserción social, ¿verdad? Se pierde la capacidad de reinserción social. Entonces, en la criminología nosotros tenemos que ser pues conocer mucho de sociología, conocer mucho de antropología y hasta llegar a tener el origen del por qué esa persona comete el delito con el objetivo de llegar a la prevención. De tal manera que la vista que tenemos de la criminología es una y la vista que tiene el derecho penal es otro. En algún comienzo yo pensé que ambos miraban hacia el mismo ángulo, pero no, todos tienen ángulos diferentes. Y de repente esta conciliación, diría yo, que debe haber entre el derecho penal y la criminología, podría hacer que dentro de la política criminal existan caminos por los cuales baje la incidencia delictiva, ¿verdad? Cosa que hasta ahora no hay. En nuestro país, que es el Perú, tenemos la desventaja que no existe facultad de criminología, de tal manera de que los estudios que uno tiene o tiene que ser fuera del país o tiene que ser autodidacta, ¿no? Tiene que ser bastante autodidacta para enriquecerse de los objetivos de la criminología. Después de todo, a través de los años y a través del tiempo, siempre la gente se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa pues en el cerebro de las conductas, de las personas que cometen estas conductas delictivas, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que llegan a cometer algunas cosas que el resto no, ¿verdad? Y empezamos a ver qué pasa en ese cerebro con relación a las personas que cometen delitos. Y en esta reunión, como uno de los ángulos de la criminología, vamos a ver el análisis de la conducta. No se olviden que la palabra análisis significa repartir en diferentes áreas un todo para el estudio correspondiente del todo. ¿No es cierto? Entonces vamos a analizar la conducta del ser humano, que después de todo son los responsables de la comisión de delitos, ¿no? Y ¿qué pasa en ese cerebro, verdad? Muy bien. Entonces, análisis de la conducta neurocriminológica. Y es verdad, pues los criminólogos han estado interesados durante mucho tiempo en la asociación entre el comportamiento antisocial y el funcionamiento del cerebro. Tan es así que juntos vamos a caminar a través del tiempo y vamos a caminar a través del tiempo para ver cómo es que las primeras personas que entrando del campo de criminología empezaron a hacer sus estudios cerebrales, ¿verdad? Sus estudios conductuales y las conclusiones que llegaron en algún momento de la vida para poder llegar a saber por qué es que sucedía algo. No se olviden que las cosas cambian a través de la vida. ¿No? Ahora con esto de la informática y este medio de comunicación que nos une, sí nos une, pero también a la vez nos hace saber las cosas que cambian de inmediato. Antes que hubiera este sistema de comunicación, nos enterábamos de las cosas después de 5 o 10 años, ¿verdad? Ahora nos enteramos de los cambios cada 5 o 10 minutos. De tal manera que yo puedo estar hablando ahorita, de repente ya no es. Por favor, no crean lo que les digo, verifiquen después, porque de repente la tecnología hace que las cosas cambien tan rápido que de repente ya no es lo que estoy hablando. Y de hecho, pues los orígenes de la criminología como disciplina científica se remontan a la medicina y a la psiquiatría, ¿sí pues? ¿Y por qué la medicina? Porque siempre tiene que haber pues el factor humano como factor de estudio y la psiquiatría, que es la que estudia la mente. A las finales, lógicamente que el término psiquiatría no significa mente. Etimológicamente significa alma, psiquiatría significa enfermedades del alma. Todos lo catalogamos como enfermedades de la mente. Y yo diría que son enfermedades del alma porque a las finales somos los seres humanos los que tenemos sentimientos y emociones, no la máquina. Como vamos a ver en los progresos más adelante, que ha venido a través de los estudios neurocriminológicos, los estudios de la moderna bioquímica, ¿no? Y vamos a ver cómo es que ahora el cerebro está considerada como una caja electrobioquímica que nunca fue considerada así. Desafortunadamente, la ciencia temprana no estaba bien informada sobre el funcionamiento del cerebro. Bueno, pues no existía la genética, no existía la neurociencia, ¿no? Y en su momento,
esas primeras personas que estudiaron el cerebro y los motivos de las conductas delictivas, para ese momento y para ese tiempo, tuvieron una razón y una aceptación, ¿verdad? En este momento y a través de los años podemos decir que llegaron a argumentos simplistas. Carambas, así no era, sí, pero en ese momento sí tenía mucho peso, ¿no? De repente lo que estamos hablando más adelante van a decir también, carambas, qué simplistas eran estas personas que estaban en esta reunión, sus conocimientos eran muy concretos, ¿verdad? ¿Y cómo inicia el estudio de esta conducta delictiva? Se inicia con la frenología. Inicia con la frenología y acá nosotros vemos un cerebro y este cerebro está dividido en varias áreas. Los primeros estudiosos empezaron a ver y empezaron a tratar de entender que las funciones cerebrales estaban divididas y que cada área del cerebro tenía una función específica y sobre todo iban a dos tipos de áreas, ¿no? Las áreas de la criminalidad, las áreas de la violencia, ¿verdad? Entonces Gall, en 1758, ¿no es cierto?, consideraba que el cerebro estaba constituido por 27 facultades distintas. O sea, él dividió al cerebro en el estudio que tenía, en que podía dividirse en 27 áreas, ¿verdad? Y cada una de ellas tenía una actividad específica y que la capacidad de poder funcionar se correlacionaba con el tamaño del cerebro, ¿verdad? Entonces, él vio que la tendencia del homicidio estaba marcada en el número 5 en esta topografía que hizo Gall con respecto a la frenología. Y acá, si ustedes afinan su vista, van a ver acá el número 5, ¿verdad? Que es una área occipital, temporo-occipital, posterior. Está posterior al pabellón auricular. Y los primeros estudiosos vieron de que esta área 5, y así lo pensaban, dentro de la frenología, era el área del homicidio. De tal manera que desde el punto de vista anatómico se fueron al estudio de cadáveres y veían qué pasaba en el cerebro con relación al área 5. No habían pues los estudios que existen ahora. Y el segundo gran representante de la frenología es Johann Gaspar Spurney, ¿no? En 1776 de su nacimiento, quien amplió las facultades primitivas del alma hasta 35, del alma. ¿Por qué señalan el término alma? Porque la palabra psiquis etimológicamente significa alma. Nosotros interpretamos la psiquis como cerebro, ¿no? Estudio de la psiquis, estudio del cerebro. El real significado es estudio del alma. Y yo me quedaría con el estudio del alma, porque a la final es cuando estudiamos un ser humano, estudiamos un ser humano. Y ese ser humano está cargado de emociones. Por más divisiones topográficas que hubiera en ese tiempo, los estudiosos siempre consideraron el alma, ¿no? A la persona con un acúmulo de emociones y sentimientos, que es lo que realmente somos, a pesar de los avances de las neurociencias. Situado sobre las orejas, marcando con el número 6 el área de la destructividad. Entonces, el 5 y el 6 en el área posterior, que vienen a ser los lóbulos occipitales, el lados laterales temporo-occipitales, el área 6 que señala el marcador, estaba considerado para los estudiosos de ese tiempo, desde 1776 a 1832, que fue el periodo de vivencia de Gaspar Spurgeon, que se consideró como el área de la destructividad. A las finales, la destructividad era la violencia. Sí, pero qué curioso, ¿no? En ese tiempo ya se estudiaba la violencia como área de conducta delictiva. Estamos en el 2022 y todavía estamos con una política criminal que queremos eliminar o queremos controlar o queremos hacer. ¿Cómo hacemos con las conductas violentas? No olvidemos que se crea la ley de violencia familiar, no olvidemos que se crea la comisaría de la familia, no olvidemos que dentro del campo de derecho penal se elevan las penas, se eleva el tiempo carcelario y se eleva la sanción punitiva y se eleva cualquier otro tipo de sanción. Pero a la final la prevención está en cero, porque no tomamos ninguna conducta preventiva con relación a cómo yo disminuyo la violencia, que ya en ese tiempo, como el homicidio también, que ya en ese tiempo era una problemática de salud. Mm. No podríamos, pues, si vamos a estudiar criminología, no podíamos dejar de nombrar a César el Hombroso, ¿no? Lombroso es el padre de la criminología positivista. El Lombroso fue un médico
fue un psiquiatra, fue el inicio de la criminología biológica, ¿no? Porque él trabajaba en una morgue y se dedicó a estudiar cómo era el fenotipo de las personas. Dense en cuenta que en ese tiempo no existía la genética. Y la genética, como todos nosotros sabemos, está compuesto por dos áreas, ¿no? La genética desde el punto de vista fenotípico, o sea, las características externas, viene a ser el fenotipo. Y el genotipo viene a ser las características internas que no se ven. Entonces, Lombroso, a través de los estudios de los cuerpos humanos y de las características del hombre, habló del fenotipo y habló del hombre atávico. O sea, él calificó al hombre delincuente como aquella persona que tenía desproporciones humanas. Bueno, si la persona tenía las orejas muy largas, tenía el maxilar inferior muy protruido, tenía una frente muy amplia y tirada para atrás, y de repente no tenía pues una belleza armónica, porque nosotros tenemos una concepción de la belleza, nosotros tenemos la concepción de la belleza como que la belleza es lo mejor, la belleza es lo correcto, y la belleza no puede tener conductas criminales, ¿no? Cuando en realidad a través de la evolución del derecho y a través de la evolución de la calificación de los criminales, empezamos a tener pues los otros sociópatas disociales, que son los delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? Que son aquellos delincuentes que son muy delicados, muy finos, muy simpáticos, muy inteligentes, tienen muchas cualidades de llegar a las personas y cometen el delito con la inteligencia muy diferente al psicópata antisocial, que utiliza la fuerza para la comisión de delitos, ¿no? Entonces, si nosotros prendemos la televisión y vemos un canal de noticieros, lo que vamos a ver en el canal de noticieros es la psicopatía antisocial. El hombre, pues, que utiliza un arma de fuego, un arma punzocortante, que pega, que arrancha, que golpea, que toca, que daña, ese es el antisocial. Pero también vemos el otro tipo de psicopatía, ¿no? La psicopatía disocial, que es aquella psicopatía en que la conducta delictiva se hace utilizando la inteligencia. Entonces, ¿qué pasaba con César el Hombroso? Al desconocer la genética solamente se llevaba por el fenotipo. El hombre muy feo, el hombre con un maxilar protruido, orejas un poco grandes y la frente un poco hacia atrás, etcétera, era considerado como un delincuente para César el Hombroso. Y tuvo mucho peso su estudio, porque él trabajaba en una morgue y se dedicó a estudiar los aspectos anatómicos de las personas que tenían conductas delictivas. Su estudio tuvo mucho peso en su momento. Vamos a ver de repente que habría que renombrarlo, porque él decía que el delincuente nace. Y nace porque nace con unas características físicas que él lo tipificaba dentro de el criminal. Y ahí más adelante vamos a ver una diapositiva cómo él calificaba a los criminales. Entonces César el Hombroso pues, fue el padre de la criminología y de la criminología positivista, en donde desde el punto de vista genético, que en ese tiempo no existía, ¿no? Calificó a los hombres delincuentes de acuerdo a su estructura física. La belleza era sinónimo de bondad y de buenas costumbres. Pero yo les invito a pensar una cosa, doctores, les invito a pensar una cosa, ¿no? Sin ir muy lejos y dentro de lo que significa la conducta amatoria, ¿no? Ustedes se enamoran del fenotipo, o sea, como Lombroso, ven las características externas. Y una vez que eligen a la persona y comienzan a convivir o se casan con la persona, después de un tiempo aparece el genotipo. El genotipo, y que dentro del genotipo está el psicotipo, la estructura de personalidad que no se ve, sino se ve después de un tiempo. Y después de un tiempo se dan cuenta que las personas que escogieron no era lo que ustedes querían. Claro, solamente calificaron a la persona por el producto externo, por el fenotipo, cuando en realidad la calidad de persona está en el genotipo y en el psicotipo que no se ve, que vienen a ser las estructuras internas de personalidad. Y miren cuántos años duró esta teoría de César el Lombroso. César el Lombroso es padre de la criminología. Se creía en ese tiempo y duró mucho tiempo su teoría. Entonces,
tenía y tiene, ¿no? Un estudio de colección, estudios de cráneos, ¿no? Y Giuseppe Vilela, en ese tiempo, 1871 en Italia, era pues un delincuente que se caracterizaba por la mentira, por el robo, por la estafa, y se le dio la oportunidad a César el Lombroso a poder hacer la tanatología, la tanatanopsia del cadáver de Giuseppe Vilela. Y hacer la tanatanopsia de Giuseppe Vilela, se dieron cuenta pues que tenía una deformación en la base del lóbulo, en la base del cráneo, del cráneo que cubría el lóbulo occipital. Eso corroboró mucho más la teoría de César el Lombroso, ¿no? El cual dedicó muchos años de su vida y gracias a él es que conocemos lo que conocemos hoy día. Ahora, el hecho de que nosotros digamos cómo se equivocó ese hombre no significa que no valieron sus estudios, ¿no? Porque gracias a las equivocaciones de esos hombres es que después tenemos los conocimientos que tenemos ahora. La perfección se da en base al error que tuvieron los primeros científicos en querer investigar qué pasaba con ese cerebro que estaba expuesto a la conducta criminal. Entonces, El hombre delincuente es una obra de César el Lombroso, ¿verdad? En donde señala todas las características innatas, pues, de estas personas que cometían. Su obra más conocida y polémica fue publicada en el año 1876 bajo el título del hombre delincuente, ¿no? El hombre delincuente. Lógicamente que tenía una serie de estudios interesantísimos en donde asumían, pues, el aspecto de la fealdad, sinónimo de fealdad o alguna anomalía alguna anomalía física que estaba relacionada a la conducta criminológica, ¿no? Y en base a ese estudio que hace él, en base a ese estudio que hace él, pudo calificar a los delincuentes. Y calificó primero el delincuente nato. Ah, el delincuente nace. Entonces, genéticamente el delincuente nace. Que le llamó atavismo, ¿no? Esa conducta primitiva y regresiva. El delincuente nace, bueno, yo no sabría qué decirles. Dice que después él se equivocó, pero yo cuando me pongo a pensar y digo, pero cuando uno llega a tener una estructura de personalidad y llega a la mayoría de edad, ¿qué cosa dicen, no? Genio y figura hasta la sepultura. Y a veces me pongo a pensar cuando escucho un par de personas que están enamoradas, ¿no? Y una le dice a la otra, ¿no? Oye, si tú me quieres, tienes que cambiar. El otro, como está enamorado, le dice, sí, sí, te prometo que voy a cambiar, sí, pero eso dura, ¿cuánto dura? 10 días, 15 días. Y después de 10, 15 días, nuevamente la persona vuelve a esa conducta inicial que tuvo, como si la persona fuera inmodificable. Habló de loco moral. ¿Qué pues, loco moral? Bueno, sí existe, pues, porque esa denominación de loco moral tendría que ver con lo que ahora conocemos con la conciencia psicológica. O sea, las personas que tienen un discernimiento y juicio crítico de las cosas, en donde la conciencia moral y social es la que nos permite tener una conducta decente o dentro de las normas establecidas del contexto social y religioso también, ¿no? Cualquiera sea la religión. ¿Mm? En donde efectivamente, pues el loco moral que tenía que ver con la conciencia social y moral estaba relacionado más que nada a la tipología de conductas de tipo sexual, ¿no? El delincuente epiléptico, o sea, el epiléptico era delincuente, pero cuando nosotros hablamos de la epilepsia, y eso vale mucho para los hombres del derecho como para los hombres de la ciencia también, ¿ah? O sea, la epilepsia es un estado de alteración de la conciencia. Cuando una persona tiene una epilepsia, que significa esas crisis convulsivas, con convulsiones tónico-clónicas, hay obstrucción de la lengua, mordedura de lengua, aumento de salivación, el cráneo gira, los ojos se van hacia arriba, la persona pierde el conocimiento, se cae al suelo, convulsión. O sea, el cuadro es catastrófico, ¿no? Verlo, impactante es la palabra, verlo, ¿no? Impactante verlo, ¿no? Pero esa persona que tiene alteración de la conciencia, que ha entrado en estado de obnubilación de conciencia, se recupera. Y al momento de recuperar la conciencia neurológica para estar conectado con el medio, entra en un estado crepuscular de conciencia.
Y al entrar en un estado crepuscular de conciencia, la persona, ¿qué cosa es el crepúsculo? El crepúsculo es entre el anochecer y el amanecer, ¿no? Cuando uno sale de su casa a las 5 de la mañana, 5:30, como que se ve y no se ve, ¿no? Como que se ve y no se ve. Así le llaman el estado crepuscular de conciencia de la persona que puede haber tenido una crisis epiléptica. Y en ese estado crepuscular de conciencia, la persona puede cometer un delito. Puede matar, puede agredir, puede cometer muchos delitos. ¿Y cuál es la característica del epiléptico? Que ese acontecimiento no se graba en la memoria. O sea, no hay un registro amnésico, no hay un registro en la memoria del acto delictivo cometido. Y al no haber un registro en la memoria, la persona no sabe lo que ha hecho. Es más, cuando recobra la conciencia, de repente tiene un cuchillo en la mano, se mira la mano, asombrado, va a ver qué pasa porque no sabe lo que ha pasado. Él le llamaba delincuente epiléptico, pero en realidad nosotros sabemos ahora, de acuerdo a los artículos del Código Penal que cada uno de nuestros países tiene, en el Perú es el artículo 20 del Código Penal. En ustedes, en Guatemala, yo no sé cuál es el artículo que corresponde a inimputabilidad, pero ahí dice, en muchos, no todos los artículos de 20 son iguales, ¿ah? El de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, España y las partes de Europa, todos consideran el artículo 20 de diferentes formas, pero casi en 2, 3 países sudamericanos dicen el que tuviese grave alteración de la conciencia, y la grave alteración de la conciencia es la epiléptica, porque es una enfermedad de la conciencia. Entonces, sí es verdad que puede cometer un delito y es inimputable porque no se da cuenta de sus actos. Pero él lo llamó delincuente epiléptico y se puede cometer, ¿no? Delitos. El delincuente loco, bueno, la palabra loco dejó de usarse, ahora se usa la palabra psicótico, ¿no? Pero en ese tiempo decía, pues, el alienado, alienado. La palabra alien viene de algo raro, ¿no? De algo extraño, pero habló del alcohólico. Ah, carambas. El alcohólico no es loco. El alcohólico no es loco. El alcohólico lo que tiene es un trastorno de la voluntad y trastorno de los hábitos. Habló del paciente histérico. Sí, pero el histérico es un trastorno de personalidad y sabe bien lo que hace o no hace, ¿verdad? Y el matoide, que él lo clasificó así en ese entonces, que era pues una clasificación anatómica de las estructuras de personalidad, en donde la característica pues era que tenía un cuerpo atletoide, ¿no? Y lo llamó matoide, etcétera, que esa era la clasificación que en ese tiempo se daba. Luego aparecía el delincuente ocasional. Bueno, nunca tuvo la idea de cometer un delito, pero apareció la ocasión de cometerlo y lo realizó, ¿no? Como si tuviera una conciencia psicológica un tanto influenciable o débil. Y el delincuente pasional, que actualmente está en los artículos del Código Penal, con los delitos afectivos por emoción violenta, que hasta ahora está vigente, ¿verdad? En donde la persona, dentro de las emociones que todos tenemos, la cólera, la ira, la rabia, los celos, la venganza, el odio, que son emociones negativas que están depositadas en la amígdala es una parte céntrica del cerebro, aparece sin ningún control del lóbulo frontal, aparece y la persona actúa instintivamente y aparecen los delitos afectivos por emoción violenta, ¿no? Lógicamente que dentro del área del derecho penal y el área de la criminología, la emoción violenta tiene sus características, ¿no? Que tiene que ser conductas no planificadas, que tiene que ser conductas inmediatas, que tiene que haberse usado cualquier elemento que hubiera tenido a la mano con la finalidad de cometer un delito. Y en esos casos se considera pues un atenuante de mucha consideración con relación a la conducta criminal. Entonces miren ustedes que conforme vamos caminando a través de la historia de la criminología, estas personas ya tenían el conocimiento de las cosas. Quizás la determinación y la clasificación obedecía, en cierta forma, a la limitación de conocimientos que había en ese entonces, pero no dejaron de alejarse de lo que es en la actualidad lo real, ¿verdad? Él escribe La dona delincuente, la prostituta y la dama normal. Hay un libro muy interesante, ¿no? Pero curiosamente, la dama delincuente, la prostituta y la dama normal, este,
las personas no dan opinión, no encuentro opiniones de la literatura. Y hay una literatura también sobre psicoanálisis de una prostituta. Bueno, deja bastante que pensar, ¿no? Porque nosotros llamamos a la prostitución trabajo fácil, ¿no? Pero esto de la prostitución y tener relaciones íntimas por un precio, este, hace un daño psíquico enorme, ¿ah? Un daño psíquico, social y moral enorme. Porque el que una persona extraña ingrese dentro de una dama, bueno, por precio o no precio, es una situación de una psiquis que no está muy sana para poderse acomodar a una entrega por plata, ¿no? Pero acá lo que llama la atención es la dureza de la vida con relación a este tipo de personas y nos llama la atención también algo, ¿no? Que la mayoría de centros penitenciarios son ocupados por varones y cuando tenemos un centro penitenciario de mujeres es un centro penitenciario pequeño, ¿no? Como si el hombre tuviera una propensión al delito. Y de ahí aparece una de las teorías que vamos a ver más adelante, que es la teoría endocrinológica. O sea, como que la testosterona está asociada a la agresión, a la violencia y a los delitos de tipo sexual, ¿no? Y muy pocas, las damas también tienen testosterona, lógicamente en menos intensidad, pero pudiera ser que en estas tuvieran un sistema hormonal diferente al resto y son proclives a cometer conductas delictivas. Aparte, que una persona que ejerce la prostitución, el contexto social le es altamente criticado, ¿no? O altamente riesgoso, perdón, ¿no? Altamente riesgoso. Porque donde hay una prostituta, siempre hay un delincuente, ¿no? Y donde hay un delincuente, puede haber también un homosexual, ¿no? Esa es la triada. O sea, se juntan las personas que no son aceptadas en el contexto social normal, pero sí se juntan en el contexto social en donde entre ellos pueden ser aceptados, ¿no? Entre ellos pueden ser aceptados. ¿No? Otras perspectivas, bueno, sí, pues la psicología y la criminología y la psiquiatría dan otras perspectivas con relación a esto, ¿no? ¿Y cuáles son, no? Dice, el primero llegó a través de la psicología y la psiquiatría, especialidades que buscan entender los estados mentales de los seres humanos, claro, ¿no? Y en un segundo momento, los avances cognitivos de la mente se está dando a través de la disciplina llamada neurociencias. Entonces, en este caminar que tenemos, si bien es cierto, en un primer momento la psicología estudió las ciencias del comportamiento humano y la psiquiatría, las enfermedades mentales que conllevasen a este tipo de comportamiento, llegan las neurociencias y como vamos a ver más adelante, las neurociencias objetivaron del por qué la persona pudiera hacerse delincuente. Entonces aparece la genética de la violencia, la genética de la maldad, la genética de la criminalidad. Ah, carambas. Entonces, Lombroso tenía razón. Entonces, ¿el delincuente nace o el delincuente se hace? Porque cuando hablan de las neurociencias, aparece el estudio del cerebro. Y cuando aparece el estudio del cerebro, aparece el estudio de neurotransmisores y receptores. O sea, el cerebro está compuesto por neuronas. Las neuronas se unen unas a otras con sinapsis, por la sinapsis. Sinapsis significa unión neuronal, ¿no? La neurona tiene las dendritas se juntan, que son prolongaciones, y hacen una sinapsis. Y en esa sinapsis hay elementos bioquímicos llamados neurotransmisores. Y los neurotransmisores son responsables del comportamiento, del sentimiento y las emociones. Y cuando se forma el sistema nervioso central con esos neurotransmisores y receptores, se forman los 3 primeros meses de vida. Carambas, se forma en la etapa embrionaria. Oiga, pero hemos dicho que el Lombroso no tenía razón, porque el delincuente no nace, fueron teorías del positivismo, sí, pero las neurociencias aparecen y aparece con un estudio fuerte de lo que son neurotransmisores y receptores, de tal manera que los sentimientos y emociones, sentimientos, comportamientos y emociones de los seres humanos están regidos por sustancias bioquímicas. Y en el año 1990,
que fue denominada la década del cerebro, aparecen un sinfín de psicofármacos que comienzan a regular de manera efectiva los neurotransmisores y receptores. Se puede regular la depresión, se puede regular la ansiedad, se puede regular la agresión, se puede regular el pensamiento, se puede regular la percepción, gracias a estos neurotransmisores regulados por los psicofármacos modernos. En 1990 hasta el año 2000 fue considerada la década del cerebro. ¿Por qué fue considerada la década del cerebro? Porque todos los laboratorios empezaron a trabajar fuertemente sobre la teoría bioquímica del comportamiento humano y empiezan a sacar fármacos maravillosos que pueden compensar enfermedades mentales, como también pueden regular la conducta agresiva. Entonces, ya sabemos entonces que ahora existe la genética de la maldad, la genética de la violencia y la genética de la criminalidad. Entonces, Lombroso tenía razón, sí tenía razón, pero no por la genética del fenotipo, sino por la genética del genotipo y por el psicotipo, cosa que en ese momento Lombroso no conocía y solamente se guiaba por el aspecto externo de la persona. No olvidemos que hasta la actualidad hay muchas personas que se guían por el aspecto externo de la persona, ¿ah? Y lo más lamentoso, como digo, es que muchos se enamoran por el fenotipo, el aspecto externo, y después están llorando por la equivocación cometida, ¿no? No ven la esencia del producto. La aplicación de la ciencia de la mente en el derecho y en la criminología se ha dado en dos momentos. Así es, se ha dado en dos momentos. ¿Cuándo ha sido, pues? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos otra vez al pasado y empezamos a caminar otra vez de lo que vamos estudiando, dejando y vamos averiguando a la vez en el presente, ¿verdad? Entonces, aparece Berger, ¿verdad? Nacido en el 1873 hasta 1941. Mm. Si Berger viviese, pues, ¿no? Que fue un negrólogo y psiquiatra alemán, en donde fue el padre de la electroencefalografía. ¿Qué significa padre de la electroencefalografía? Bueno, entonces los estudiosos como él se fueron al cerebro otra vez y se dio cuenta que las neuronas botaban un potencial eléctrico. Botaban un potencial eléctrico. ¿Y cómo hizo él? Bueno, él halló un aparato amplificador y este aparato amplificador lo asoció a un registro en un papel en donde podía verificarse cómo funcionaba nuestro cerebro. Y esta era la forma como Berger podía estudiar el cerebro de los seres humanos. Colocaba 23 electrodos en el cerebro y estos estaban conectados a esta máquina que ustedes ven acá, que viene a ser el electroencefalógrafo, y en el registro, aquí hay unas agujas, las cuales son móviles, registraba en el papel cómo estaban funcionando estas neuronas. Bueno, interesante, ¿no? Porque si el cerebro es la base del comportamiento humano y esta máquina me registra cómo funcionan las neuronas, por ahí voy viendo cómo está funcionando ese cerebro. Interesante. Entonces, a través de la historia, a través de las teorías que estamos viendo y a través de los científicos que empiezan a aparecer, como es la electroencefalografía, aparecen los primeros estudios de cómo estaba funcionando este cerebro. Entonces, basándose en los trabajos de Berger, la electroencefalografía comenzó a tratar a grabar la electricidad de la actividad humana. Así es, nuestras neuronas tienen electricidad y se dibujan en un papel. Entonces, si las neuronas trabajan con neurotransmisores, que son sustancias bioquímicas, y las neuronas trabajan con electricidad, entonces nuestro cerebro es una caja electrobioquímica. ¿Qué cosa es el cerebro? Es una caja electrobioquímica. Mm. Dice, fue capaz de registrar el electroencefalograma en humanos y publicar su trabajo de electroencefalografía a mediados de la década de 1920. Mira cuántos años, ¿no? Y esto fue interesantísimo, pues, porque se dieron cuenta que la electroencefalografía
solamente tenía dos ondas, o alfa o beta, y una persona con un buen comportamiento, una personalidad organizada, el trazado es armónico, es rítmico, es bonito. Le presentan la electroencefalografía del papel de una persona que está tranquila, bien y normal, y van a ver ustedes un trazado de ondas alfa y beta muy bonitos. Sin embargo, cuando existe sufrimiento cerebral, aparecían otro tipo de ondas, ondas teta y ondas delta, que desfiguraban el trazado. Y curiosamente, no sé si todavía en las Fuerzas Armadas utilizan esto, pero el electroencefalógrafo, el examen de electroencefalografía, era con la finalidad de descartar a aquellas personas que tuvieran una conducta irritable. ¿Y cómo se daban cuenta? A través del electroencefalograma. O sea, si yo presentaba mi electroencefalograma y estaba todo desorganizado, mal dibujado, ya no me aceptaban el ejército. Y esto tuvo una vigencia durante muchos años, ¿ah? Porque sí se daban cuenta a través de los estudios realizados que, que los electroencefalogramas no salían bien en aquellas personas que eran irritables, temperamentales, tanto agresivas, ¿no? El descubrimiento del electroencefalógrafo, aparato que permite el registro gráfico de la actividad eléctrica del cerebro, ha potenciado una serie de investigaciones tendientes a demostrar una clara correlación entre determinadas irregularidades o disfunciones cerebrales y la conducta humana. Es real. Yo me saco un electroencefalograma ahorita, y eso desde esos años, ¿ah? Pero yo me saco un electroencefalograma ahorita y yo soy una persona irritable, temperamental, inestable, mi electroencefalograma va a ser irregular, disarmónico e inestable también. Entonces, sí era un examen para poder determinar que este tipo de personas podían tener una conducta desigual, una conducta inestable o una conducta con tendencia a tener una criminalidad. Desde esa época se han multiplicado los intentos de explicar concretas conductas, criminalidad, violencia y trastorno. Así es. Y las Fuerzas Armadas llegaron a utilizarlo como un elemento de no apto para aquellas personas que tenían un electroencefalograma no normal, desorganizados, disrítmicos le llamaban, ¿no? Disrítmicos le llaman, ¿no? Acá está una epilepsia y soporte jurídico. Bueno, estos son casos que se demuestran que el electroencefalograma estuvo alterado durante los años que se hizo el estudio electroencefalográfico, los cuales fueron aumentando conforme se tomaban los casos. Y es real, pues, porque una persona epiléptica, aparte de tener las crisis convulsivas, la característica de la misma epilepsia es que son personas irritables. Por lo tanto, el electroencefalograma nos va a demostrar que sí lo son, a través de la presencia de spikes, que son las puntas, complejos puntas onda, ondas teta y onda delta, que normalmente no deben estar en el trazado. Solamente deben estar en el trazado ondas alfa y ondas beta y armónicos y rítmicos en ese trazado. No sé cuántos de ustedes pueden haberse tomado un electroencefalograma, ¿no? Entonces, en el año 40, ya nos estamos avanzando a la actualidad, se utiliza el electroencefalograma para identificar los fundamentos neuronales de un comportamiento violento. Perfecto. Solamente que se ha dejado de usar. O no se tiene acceso porque los electroencefalógrafos eran muy grandes, pues primero eran del tamaño de una refrigeradora, después eran del tamaño de un piano, después del tamaño de un órgano. Yo me imagino que los de ahora pues tienen que ser del tamaño de una laptop, ¿no? Ya la ciencia ya avanzó, ¿no? ¿No? Acá está, ¿no? Y esto es una conclusión de un trabajo en donde acá abajo está la conclusión de ese trabajo, ¿no? Por favor, leamos juntos, ¿no? Pudo constatar que el grupo que manifestaba anomalías en el electroencefalograma era el más agresivo, así es. Antisocial, así es. Y conflictivo en la institución. Ah, carambas. Entonces las Fuerzas Armadas tenían razón en pedirlo. Tenían razón en pedirlo. Y eran un motivo de eliminación aquellas personas que tenían un electroencefalograma anormal, disrítmico y desorganizado, presentando más cicatrices y marcas de nacimiento que en el grupo de un electroencefalograma regular. Ahora,
este trazado disarmónico, disrítmico, que produce esas conductas violentas y agresivas, que pudiera producir esas conductas criminaloides, se pueden regular y se pueden tratar. Porque uno da estabilizadores del humor, da anticonvulsivantes y la persona mejora muy bien. ¿Cuál es el problema de la persona que comete delitos o que tiene una personalidad de este tipo? Bueno, creo que la dificultad más grande es que son personas que tienen una dificultad para la ingesta del tratamiento. O sea, no quieren tratamiento. Y si toman tratamiento se cansan bien rápido. Entonces vuelven otra vez con la patología. En realidad que yo creo que para todos nosotros es igual, ¿no? Tomar un medicamento continuo siempre, a cada rato, abandonamos, ¿no? Somos poco perseverativos, poco perseverativos. Esto de acá, doctores, los dejo para su opinión, ¿no? Para su opinión muy personal, ¿no? Porque este es un oftalmólogo y este oftalmólogo, Carl Simon, dice, ¿qué dice no? Autor, la nueva teoría para explicar la personalidad dual. Esas personalidades que tenían, pues, doble presentación, ¿no? Demostrando que había descubierto que las venas de los ojos tenían una identificación diferente al resto. Y luego se sometía al estudio del cerebro. Lo que pasa, y ustedes se van a dar cuenta, no sé si en Guatemala no hay oftalmólogos forenses. No hay oftalmólogos forenses, ¿no? Por lo menos en el Perú, en el registro de peritos judiciales, no hay oftalmólogos forenses. En las áreas del Instituto de Medicina Legal que pertenece al Ministerio Público, no hay oftalmólogos forenses, tampoco piden, ¿no? Y en el registro de peritos judiciales tampoco hay oftalmólogos forenses. Posiblemente, doctor Simon, me pareció interesante este dato, ¿no? Porque fue el primer oftalmólogo que empezó a ver la vena de los ojos y se dio cuenta que las personas agresivas, las venas de los ojos eran diferentes al resto. Pero ese estudio no lo continuó, ¿no? ¿Por qué? Porque no he visto que haya, pues, oftalmólogos, forenses, ¿no? Me parece interesante. Yo creo que ni en Estados Unidos encontramos oftalmólogos forenses, doctor. Mire, ve, mire, pero No, nunca había escuchado el término. no, es decir, a mí me pareció interesante este estudio porque después no he visto otros estudios que vayan en busca de una alteración venosa en el ojo y que esté asociada a conductas criminales, ¿no? Me pareció interesantísimo, no conozco en Estados Claro. Unidos, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Muy bien. Bueno, y después aparece la moderna psicocirugía en ese tiempo, moderna psicocirugía, que a las finales ¿en qué consistía? Bueno, consistía que aquellas personas que tenían conducta criminal, que aquellas personas que eran muy, muy, muy irritables y tenían tendencias a cometer ese tipo de delitos, le sacaban medio lóbulo, parte del lóbulo frontal, ¿no? La psicocirugía. Pero la final es hasta los años 60, 70, que fueron las últimas personas que les habían practicado lobotomía, parte de la sección del lóbulo frontal, eran rezados, estaban depositados en lo que antes había manicomios, ya no hay manicomios, y entonces vieron de que no, definitivamente no, ¿no? ¿No? La respuesta en ese momento fue no, porque no se pudo comprobar. Teóricamente, la lobotomía podía haber tenido resultados, porque a la final ese lóbulo frontal es responsable del comportamiento y la conducta agresiva, la conducta humana, ¿no? Pero en la clínica, ya en los hechos, solamente se podía ver pues una persona torpe, con una capacidad motora torpe y con un raciocinio torpe, pero la agresión estaba latente ahí, ¿no? Entonces se desestimó, lógicamente, la psicocirugía, la lobotomía como parte de tratamiento, ¿no? Y acá está, ¿no? En el 48, o sea, ya no estamos lejos, mire cómo vamos avanzando, juntos vamos caminando a través de la historia de la criminalidad, conociendo los avances de la neurocriminología, ¿no? Fue publicada en Yale Love Journal, la psicocirugía tiene implicaciones sorprendentes en la rehabilitación de los criminales. Eso es lo que pusieron. Pero no, la lobotomía promete una contribución importante, era lo que decían. Pero a la final se desestimó, ¿no? No había tal respuesta. Entramos a los 60 y y ya estamos avanzando a la actualidad
En el 60, el trabajo de Mary Edwin en la Facultad de Medicina de Harvard, ¿verdad? Investigación sobre las intervenciones cerebrales para reducir tendencias violentas. Aparece la sociocriminología, interesante. Entonces, la genética adopta otra terminología y habla de la epigenética. La epigenética viene a ser lo que sucede una vez que la persona nace y de todo su contexto social. Aparece la sociocriminología. Y me parece interesante que hayan colocado el 1960. ¿No? No colocaron esa fecha por las puras, ¿ah? Porque entre 1960 y 1970 fue denominada dentro del campo social la década de oro. O sea, no había, pues, 50, 60, 70, había conductas criminales muy rezagadas, ocultas, ¿no? Las familias imperaban, había lo que significaban las familias, tradicionales, las familias morales, las familias cristianas, las familias, etcétera, ¿no? Entonces no había. Pero ¿qué pasó en 1960? ¿Por qué se inicia el estudio de la sociología criminal en 1960? Porque en 1960 aparece una corriente social llamada hipismo, ¿verdad? Hagamos la paz, no la guerra, decían. Hagamos la paz, no la guerra, pero comenzó el consumo de marihuana. Bueno, consumo de marihuana, decía, ¿no? Las personas que tenían un arte musical o un arte, pues, en el dibujo, consumían marihuana, puede ser, porque la marihuana, es una sustancia psicoactiva en donde hay una alteración de la percepción de los sentidos, y esa alteración de de los sentidos hacía que los músicos, los dibujantes, los del arte, tuvieran una percepción que llamaba la atención a aquellos que no consumían las sustancias psicoactivas. El marihuanero tuvo una personalidad muy especial, que es la personalidad amotivacional. ¿Qué cosa es la personalidad amotivacional? Bueno, yo no hago daño a nadie, pero tampoco tengo motivaciones para hacer nada, ¿no? Entonces solamente hago paz, música y amor. Y estas personas vivían de cosas muy, ¿no? De sus cultivos pequeños, de la crianza de aves, de la manufactura de obras de arte para su venta, ¿no? El hippie. No hacía daño, porque su estructura de personalidad era amotivacional. Yo solamente hago paz, música y amor, y solamente me dedico a hacer cosas manuales o cosas muy caseras para poder subsistir, ¿no? El problema empieza en el año 1970, porque el año 1970, en esa década, entra el consumo de la pasta básica de cocaína. Ah, ya, eso fue diferente. Entra el consumo de cocaína con mucho mayor preponderancia o peor. Y curiosamente empezó a cambiar la sociedad, de tal manera que el término sociocriminología fue muy adecuado para los años 1960, porque 60, 70, 80 se desdibujó la sociedad. Aparece el consumo de pasta, aparece el acúmulo de otras sustancias y se distorsiona la familia tradicional, la familia con autoridad, la familia con influencia en la crianza de los hijos. Aparece el robo, aparecen las violaciones, aparecen las conductas psicopáticas, aparece el tráfico ilícito de drogas, aparece el sicariato, aparece las conductas, las influencias de poder, aparece las organizaciones criminales en las entidades públicas del Estado, en las empresas de aviación, y comienza a diseminarse la violencia en el mundo hasta la actualidad. Pareciera que a partir de esa fecha para adelante empezaron la mayor cantidad de delitos. Inclusive, a partir del 2000 para adelante, aparece la conducta psicopática disocial en muchos de los presidentes del mundo. Cosa que antes del año 1960 pues no había. 70, 80, 90 comienza la criminalidad, no solamente en las calles, sino también comienza la criminalidad en las casas, comienza la criminalidad en los estamentos del Estado, como una crisis
de la estructura familiar, como una crisis de las familias nucleares, y cuyos productos eran los hijos con conductas criminales, psicopáticas y disociales, que ahora ya no es capacidad de frenar. Por eso es que en los diferentes estados no se encuentra una política criminal apropiada para poder bloquear la violencia o existirán, ¿no?, las conductas delictivas, que en ese tiempo, cuando habían, eran sumamente raras, pues, ¿no? Los criterios de familia se destruyeron y comienzan a ver los nuevos modelos de familia, las familias ensambladas, las familias un tanto de una conformación ya diferente a esos tiempos, que no conducen a una conformación sana en la estructura de personalidad, ¿no? Por eso la sociocriminología me parece muy interesante dentro del campo de la formación de la criminología. En su polémico libro, pues, Violencia y Cerebro, que algunas formas de violencia humana intensa tienen su origen en trastornos derivados de ataques epilépticos. Es que es lo que hemos visto y hemos explicado por qué es que el epiléptico tiene esa conducta violenta, ¿no? Señalaron que un elevado porcentaje de criminales agresivos mostraban un electroencefalograma. ¿Cómo es, no? El electroencefalograma no es caro, es un examen sencillo y sin embargo se ha dejado de usar, ¿no? Por otros nuevos, por supuesto, porque ingresa lo que se llama la medicina nuclear, que vamos a ver más adelante, ¿no? Anómalos indicativos de un daño lóbulo temporal. Bueno, lóbulo temporal que está asociado a las conductas violentas, pero ya se sabe ahorita que la amígdala y el lóbulo frontal siguen siendo los que comandan esas emociones violentas, ¿no? Y que podían denominar, que podían aparecer, hacer en el escenario lo que se llama el síndrome de descontrol episódico. O sea, normalmente la persona es tranquila, pero basta un estímulo externo para que esa persona pueda perder ese nivel de inserción, ¿no? Entonces, dentro de la moderna biología se juntan, ¿no?, la- la- las neurociencias con la sociobiología. O sea, no basta que yo tenga un terreno amplio de conocimientos del cerebro, con neurotransmisores, receptores, neurociencias, si es que no me ocupo del contexto social. Si es que no me ocupo del contexto social. He visto más o menos unos 10 países en su artículo 20 del código, en su artículo de inimputabilidad de sus códigos penales, y curiosamente Colombia da mucha importancia al contexto social. Colombia y por ahí otro país sudamericano. Y el resto no coloca, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo está conformada mi familia? ¿En qué área he nacido? ¿En qué colegios he crecido? ¿Y cuáles han sido las normas de comportamiento durante mis primeros 10 años para que yo esté dentro del campo o no del estudio criminológico? Es más, para ser criminólogo no se necesita ser abogado, ni médico, ni psiquiatra, ni nada. O sea, criminólogo puede estudiar cualquier persona, cualquier persona. Es más, yo soy de la idea que los mejores criminólogos deben estar en los colegios, haciendo criminología preventiva. Es más, ni siquiera en los colegios de secundaria cuando son adolescentes, ¿ah?, sino en los colegios primarios, en donde se puede detectar y modificar muchas cosas en la estructura de personalidad del niño, ¿verdad? Entonces, la sociología o biología social es un enfoque de estudios de sociedades humanas a partir de bases biológicas de las conductas sociales. Así es. Entonces, la cooperación, la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y la elección de pareja. Ahí está. O- Oiga, ¿y qué tiene que ver la elección de pareja? Tiene que ver mucho, pues. Porque como dije en un comienzo, ustedes son campeones, pues se enamoran del fenotipo, como César el Hombroso, ¿no? Ve el fenotipo. Me gusta su pelo, me gusta su cara, me gusta sus piernas, me gusta su cuerpo. Estoy enamorado, soy feliz. Y después a los 2, 3 años, mira lo que era esta persona. Se le veía tan simpático, tan buen mozo, tan bien. Y fíjate, tremenda joya que me gané. Ah, ese es el genotipo. Y para conocer el genotipo, tengo que conocer primero a la familia. Hay un libro muy interesante, doctores,
de Jorge Lazo Manrique. Es un libro pequeño nada más, ¿ah? Jorge Lazo Manrique, que habla sobre los criterios de elección de pareja. Y en esos criterios de elección de pareja, Jorge Lazo Manrique señala 10 criterios de elección. Solamente voy a referirme al primero, ¿ah? Ya el resto lo verán ustedes si es que le llama la atención. Tiene que llamarles la atención si es que no han formado familia. Entonces, el primer criterio de atención, dice, ¿no? Que me llama la atención, dice, conoce a la familia. Conoce a la familia, dice. Porque la familia viene a ser la fábrica, metafóricamente hablando, ¿no? La fábrica en donde se va a construir la estructura de esta personalidad, de la persona que yo me llevo para formar una familia. ¿Cómo es la conducta del papá? ¿Cómo es la conducta de mamá? ¿Hay conciencia moral? ¿Hay conciencia social en esa familia? Entonces me estoy llevando un buen producto. Si no lo hay, es bien difícil, ¿ah? Eso que con el matrimonio cambiará, que el amor cambia, todo esto es bien relativo, ¿ah? Entonces, por eso es que acá en la moderna biología y en la sociología criminal ponen, y en la elección de la pareja, porque yo voy a conformar una estructura y voy a tener descendientes y voy a ser responsable de esa criminología, de esa criminalidad y de esa estructura de personalidad que pudiera yo dejar. Y a veces se preguntan, se he preguntado, pues, ¿has conocido a la mamá, al papá? ¿Para qué? Dicen, ¿no? ¿Acaso yo me voy a casar con ellos? Y uno sonríe, pues dice, no, sí te vas a casar con ellos, te vas a casar con la mamá, con el papá y con los hermanos también, porque también han copiado lo mismo, ¿no? El cerebro. Entonces el cerebro es una base, pues, de todavía mucha investigación, pero que son responsables de las conductas humanas, ¿no? Entonces, pasemos casi ya a la modernidad. Entonces, el ser humano, pues, es un organismo biosocial, de modo que su comportamiento sea influenciado por condiciones físicas y por factores ambientales. Ah, muy bien. Entonces, acá juntamos dos cosas. Uno es la genética, o sea, el delincuente nace, sí nace. Lombroso tenía razón, en parte, pero no por el fenotipo, sino por el genotipo y por el psicotipo. ¿Y por qué? Porque en mi cerebro ya vienen preestablecidas los neurotransmisores que están alterados en la violencia, en la maldad y en la conducta criminal. Se sabe que estos tres neurotransmisores son tres, es la dopamina, serotonina y noradrenalina, y que están comandados por una enzima que se llama monoaminoxidasa, y esos tres elementos bioquímicos pueden ser regulados por psicofármacos. Oiga, entonces el Lombroso tenía razón, ¿no? El delincuente nace, sí, pero nace no por el fenotipo, sino nace por el genotipo y dentro del genotipo el psicotipo. Oiga, pero también se hace, porque la sociología moderna nos hace ver la importancia del contexto familiar, la importancia del contexto escolar, la importancia del contexto del barrio en que estoy, y la importancia de las personas que me van a rodear al final. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sería el delincuente nace y se hace, ¿verdad? En segundo lugar, todo comportamiento social, incluido el criminal, es comportamiento aprendido. Así es. Así es, doctores. Yo creo que formar una familia es una gran responsabilidad en donde las cosas que yo haga van a ser aprendidas por las personas que supuestamente yo quiero. Entonces, todos esos comportamientos impropios se van a ser copiados por mis hijos por conductas aprendidas. Y no hay peor daño que le puede hacer un niño que agredir a la mamá. O sea, ¿quieres hacer un daño muy fuerte a tus niños? Agrede a su mamá. Y eso se ve cuando la persona que ha cometido un delito, ha cometido una violación, ha cometido un homicidio, se le hace la historia clínica, se le hace la historia criminológica y encontramos el origen. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo al comienzo, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho penal? El derecho penal solamente se dedica a ver la figura antijurídica, etcétera, calificarla como tal, sancionar
y presionado por los medios de comunicación, sancionan más todavía. O sea, da la impresión de que este castigo y esta venganza, da la impresión, no lleva a ninguna solución de prevención hasta que no conozca el origen y cómo yo modifico el origen de esa conducta criminal. Entonces, por más neurociencias que yo tenga, por más que neurotransmisores, receptores, electroencefalografía, interesante el dato que en Estados Unidos pues hay oftalmólogos forenses, imagínense, ¿no? O sea, en la historia yo he visto este caso que me encantó, ¿no? Dice, las malformaciones arteriovenosas del ojo califican a la persona como agresivo o no, y de ahí ya no he visto ningún otro estudio que lo siga. Mire, qué interesante, ¿no? La aportación del doctor Brand que me hace ver que sí, que en Estados Unidos existe pues oftalmólogo forense, ¿no? De repente no encuentro muchos trabajos que hayan sido que no hayan llegado a mis manos, ¿no? Me parece interesante. Pero eso no escapa al otro lado de la verdad que viene a ser el contexto social. Por eso dicen que los mejores criminólogos o son sociólogos o son antropólogos, si tienen razón, pues, ¿no? Tienen razón. Y para llegar a eso, uno, de repente parecerá medio para ojalá hablar, porque el victimario siempre es rechazado, pero acá para ser un buen criminólogo tiene que ser empatía con el victimario. Y tiene que ser empatía para llegar a la verdad. Ahorita llega a mi mente, por ejemplo, esa película del Guasón, ¿no? El Guasón, el Guasón al final mata a su mamá, ¿no? Pero ¿por qué mata a su mamá? ¿No? O sea, una conducta totalmente antisocial, ¿no? Y fuera del contexto normado, ¿no? Por más malo que sea, se escapa una psicosis. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que pasó que la mamá consintió que el papá pudiera violarlo al Guasón. Cuando Guasón se entera de la verdad, mata a la mamá, ¿no? Esa película del Guasón me pareció interesante desde el punto de vista de la criminología, ¿no? En segundo lugar, todo comportamiento social, incluido el criminal, comportamiento aprendido. Bueno, también existe proceso de naturaleza bioquímica y celular. O sea, de todas maneras hay que considerar neurotransmisores y receptores, de tal manera que yo diría que así como digo, ¿no? Que los mejores criminólogos tienen que estar en los centros primarios, yo diría que también tendrían que estar en los centros penitenciarios, porque esas personas entran a un equipo de tratamiento, ¿no? Ustedes me corrigen, ¿no? Si estoy equivocado. O sea, todos los centros penitenciarios tienen un equipo de tratamiento, dicen, donde está el médico, el psicólogo, el asistente social, la laborterapia, la terapista ocupacional, el abogado del instituto penitenciario, etcétera, ¿no? ¿Y cuál va a ser la función del equipo de tratamiento? Va a ser la reinserción social. Oiga, ¿y estaré yo dando el tratamiento apropiado? Hay que tener en cuenta que en el campo médico, por ejemplo, no hay enfermedades y no hay enfermos, ¿ah? Eso significa que yo tengo que personalizar a esa persona que tiene esa molestia física o psíquica para darle mi entendimiento como ser humano. Y lo mismo sucede con la conducta delictiva, a pesar que en el derecho penal dice las leyes son coercitivas, son obligatorias y son para todos, sí, pero todos no somos iguales, pues. Y todos no tenemos el mismo origen, y todos no tenemos las mismas vivencias, y todos no tenemos la misma existencia. Y si yo quiero ser un buen criminólogo, tendré que hacer una empatía personalizada con la víctima, con el victimario, para yo saber cuál es el origen de ese comportamiento antisocial que esta persona tiene, ¿verdad? Entonces, el término fue presentado por primera vez por James Gilmore, pues neurocriminología, no existía, ¿no? Y acá dice tratamiento antisocial de la conducta, ¿no? Tratamiento de la conducta antisocial en el año 2008, miren, no es hace mucho, ¿no? Integración de la prevención situacional en un modelo carcelario saludable. Curiosamente, este modelo
que fue muy aplicado en España, lo aplican actualmente en algunos centros penitenciarios en el Perú con relación a conductas de delitos contra la libertad sexual, ¿no? La cosa está que no sabemos si los están aplicando bien o no. Acá Brian Rain también destaca porque el psicólogo que propuso por primera vez la intervención obligada en neuroimágenes. Lógicamente que son bastante costosos. Ahora, cuando nosotros hacemos el estudio comparado de la criminología por países, lógicamente que vamos a tener cosas contrariadas, ¿no? Porque acá dice profesor de criminología y psiquiatría y el doctor es un psicólogo británico. Carambas, debe ser que el psicólogo pues tiene tantos conocimientos en ese lugar, ¿no? Inglaterra, en donde puede superar los conocimientos de un profesional médico, ¿no? Pero es que esa es la realidad de la Universidad de Pensilvania y cada lugar tiene una realidad totalmente diferente, ¿no? Y empezó a ver a través de las neurociencias la anatomía de la violencia. Ah, caramba, este se va mucho más, ¿no? Porque cuando hablamos de neurociencias con relación a las neuroimágenes, estamos hablando de medicina nuclear, ¿ah? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Con aplicación de prevención, predicción y castigo, así es, ¿no? Entonces, el que se va a dedicar a la criminología y sus estudios para predecir, para prevenir y para intervenir. Intervenir significa tratamiento, ¿ah? Que ahí sí la responsabilidad sería del derecho penitenciario una vez que se detecta a la persona y se sentencia que sí es proclive a ese tipo de delitos. Yo me pongo a pensar también, ¿no? ¿Es necesario cometer un delito para tener un tratamiento previo? La persona puede tener una conciencia de su conducta y someterse también a un tratamiento, ¿no? Y aparece pues la medicina nuclear. Ahí viene, ¿no? Entonces se comienza a utilizar la tomografía, pero la tomografía es solamente para ver estructuras, ¿no? Este, ah, y el plano neuroconvencional, o sea, no es una actividad, digamos, funcional, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos, en base a esas estructuras, de repente ver alguna anomalía que pudiera estar produciendo un comportamiento, poco controlado, ¿verdad? En el plano de la personalidad, cuando nosotros vemos una alteración anatómica, estamos hablando de trastornos orgánicos de personalidad. O sea, toda lesión que tenga el cerebro siempre me va a producir una alteración de las conductas instintivas. O sea, tenga un tumor, tenga una desviación, tenga una malformación, tenga un accidente cerebrovascular, tenga alguna situación traumática, siempre vamos a encontrar una persona o que no controla el hambre, o que no controla la violencia, o que tiene una distorsión en la función sexual, ¿no? Son los tres elementos distintivos que la persona puede presentar cuando existe una lesión cerebral, ¿no? Y lógicamente que en el plano social, estas personas que tienen una lesión cerebral no van a ser personas, pues, amables, aceptadas y que tengan una buena inserción social, ¿no? Siempre va a haber esas dificultades, ¿no? Dicen, no agresivos a los conflictos. Sí, pues, de todas maneras son personas que son rechazadas por el tipo de respuesta que tienen ante las frustraciones propias de la vida, ¿ah? Y en el plano cognitivo, ¿qué sucede con estas personas que tienen una lesión cerebral? Hay una reducción, pues, de la capacidad de razonar, pues, que es imposible, pues, con ellos, ¿no? Y de pensar. Puede haber un fracaso escolar, paro, problemas económicos, sí, por el hecho de que la persona no se adapta a las circunstancias de la vida por el plano de daño cerebral. ¿Cómo se llaman eso? Ustedes los pueden buscar como trastornos orgánicos de personalidad. Características, personalidad, trastornos orgánicos de personalidad. Y ahí lo dibujan. Describen cómo realmente son este tipo de personas, que muchas veces cuando llegan a la etapa de juzgamiento, el operativo de justicia no conoce lo que significa un trastorno orgánico de personalidad, ¿no? Viene a mi memoria, recuerdo mucho una persona que tuvo una bala en el cerebro y fue juzgada por violencia y tenía conductas violentas, pero no comprendían, no, pero si la bala está ahí, no ha hecho daño, no lo ha matado, ya lesionó funciones cerebrales, pues. Y a veces el operativo de justicia deja de entender
el significado de lo que significa una lesión cerebral, ¿no? Como el caso que tenemos actualmente, ¿no? Un señor muy correcto, ¿ah? Muy correcto, pero me llamaba la atención su respuesta de los afectos muy lineal, no había una resonancia afectiva. Se le toma una prueba psicológica, sale trastorno orgánico de personalidad, tiene daño cerebral. Amén, pero para mí decía daño cerebral, una persona muy correcta, muy respetuosa, pero me llamaba la atención solamente su afecto casi aplanado. Cuando se le toma, indicamos una tomografía, había una hemorragia frontal bilateral. O sea, había un hematoma en ambos lóbulos frontales, o sea, había sangrado. Este señor había tenido de repente un accidente cerebrovascular ah, eh, de no mucha magnitud, que ni siquiera lo había sentido, pero que ya estaba produciendo daños en sus conductas instintivas, ¿no? Ya, pero eso lo debe conocer el operativo de justicia. Y el operativo de la salud tiene la obligación de conocer y saber darle a entender qué sucede con eso. ¿Para qué? Para que exista una correcta administración de justicia, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros cumplimos bien dentro del campo de vista de abogados, de médicos y como criminólogos también, ¿no? Entonces la neurocriminología criminal está guiada por estas orientaciones, ¿verdad? Las perspectivas de neurocriminología social son de mucho arraigo, eh, de mucha importancia, de situaciones que van a ser beneficiosas para todos, porque dentro de la política criminal, el que se conozca este tipo de cosas va a hacer que nuestra tendencia a la prevención sea otra como política criminal. Vamos a tener un conocimiento apropiado, porque si somos jueces vamos a tener una correcta administración de justicia. Vamos a ser apropiados, porque si somos fiscales vamos a ver en qué momento acusar o cosa o no. A veces se confunde la función del fiscal, ¿no? Piensan que la función del fiscal solamente es acusar, no. La función del fiscal, la función del juez y la función del abogado defensor es ir en busca de la verdad. Yo seré un buen abogado defensor si voy en busca de la verdad. Seré un buen fiscal si también voy en busca de la verdad. Y y tendré una correcta administración de justicia como juez si conozco la verdad, pues, ¿no? Pero a veces somos ciegos ante ciertas cosas. Y como estoy viendo, yo al comienzo lo dije y lo vuelvo a repetir, se necesita una conciliación, entre lo que es el derecho penal y la criminología. Porque lo único que estoy viendo en algunos países es la sanción. Le meto más años, le pongo más años, le pongo más pena, lo castigo más, o sea, la venganza. Y por último, ¿no? ¿Qué pasó con la víctima? La víctima nos olvidamos de la víctima. ¿Por qué? Porque el aparato fiscal toma el caso, lo hace suyo y comienza a perseguir la infracción de la norma y se olvidó de la víctima. Porque cuando hay una reparación civil de la víctima, es tan poquita la reparación que le ponen y a veces ni siquiera le pagan la reparación. A las finales, ¿qué se ganó? ¿La venganza? ¿Qué se ganó? El castigo. ¿Se va a obtener el objetivo de reinserción social? O sea, yo veo una desconfiguración de los sistemas en algunas partes del mundo, ¿no? En donde tiene que haber necesariamente esta conciliación entre lo que es el derecho penal y la criminología, ¿no? Hay una influencia social sobre la persona, pero que tiene que ver todo lo que es lo biológico que hemos conversado y que esto cómo va a influenciar sobre el cerebro. Entonces, estas tres se unen, pues la psicología, la criminología y las neurociencias se tienen que unir para una correcta administración de lo que significa la criminología, ¿no? ¿Qué cosas hay actualmente en la criminología? Ya estamos ya en el año 2022. ¿Y qué cosas hay? Bueno, genéticos, neuroquímicos, así es, pues. Entonces ya sabemos cuál es la genética de la maldad, la genética de la violencia, la genética de la criminalidad, la genética de la estructura de personalidad. ¿Ya conoce? Ya conozco. ¿Ya conozco en la actualidad los sistemas endocrinológicos? Sí. Ya sabemos que la testosterona como hormona es la que va a promover y comandar las conductas delictivas.
Ya sabemos que los aspectos etológicos, o sea, las agresiones en los diferentes grupos humanos desde el punto de vista de la comparación. No olvidemos que también existe un derecho comparativo, ¿no? Y ya conocemos los elementos neurobiológicos, pues, ¿no? O sea, las ubicaciones cerebrales, la ciencia, la medicina nuclear, lo que significa el neuroespectro y las tomografías, ¿verdad? Las técnicas, acá están las técnicas funcionales actuales, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, fotón simple, computarizada, resonancia magnética funcional, resonancia magnética espectroscópica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya, todo está bonito acá, ¿eh? Estas son las modernas técnicas, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Y cuántos tienen económicamente la posibilidad de tomarse estos exámenes funcionales que tiene que ver sobre todo el SPECT, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Lógicamente que para alcanzar uno de estos exámenes, uno tendría que tener una solvencia económica pues atroz. ¿Y quiénes lastimosamente son los que cometen estos delitos que generan violencia y lo demás? Son personas que tienen una condición socioeconómica no favorable, son personas de condición socioeconómica delicada, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Sabe qué nos queda, doctores? Nos quedan las pruebas psicológicas. Ahí estamos. Entonces, las pruebas psicológicas, los profesionales de psicología, pues, tromes, tienen un arsenal, por lo menos en el Colegio de Psicólogos del Perú, había hasta antes de la pandemia como 1100, 1200 herramientas para ser aplicadas en las diferentes funciones mentales que nos pueden servir como pruebas, evidencias y pruebas, ¿no? Porque usted sabe que en el derecho penal, cuando se habla de una sanción, hay indicios, hay evidencias y hay pruebas. Nadie trabaja con indicios. Ya, y la conducta humana son indicios, ¿verdad? ¿Cómo yo pruebo qué tiene en el cerebro? ¿Cómo lo pruebo? Ya, le voy a tomar su examen psiquiátrico. Pero ya, pues quiero pruebas, dice el juez. Quiero pruebas, dice el operativo de justicia. ¿Le podré tomar alguna de estas pruebas de medicina nuclear? No puedo, pues porque económicamente no se puede gastar, menos si está en penales. Pero sí tengo siempre un profesional en psicología que son expertos en pruebas psicométricas y proyectivas. Lo que pasa es que yo tengo que saber también qué pruebas psicométricas y proyectivas se pueden usar de acuerdo a la teoría del caso que yo tengo. Porque ya les expliqué, no todos los casos son iguales. No podemos dejarnos llevar por un denominador común. Ni todas las personas que cometen los delitos son iguales. Entonces, ¿qué pruebas psicológicas yo puedo pedir para tener una evidencia, una prueba de lo que yo he encontrado en esa evaluación, ¿no? E incluir dentro de los expedientes la evaluación criminológica, ¿no? Criminológica. Para tener una verdadera aplicación de la justicia, ¿no? Correcta administración de justicia. Entonces, estos conocimientos que tenemos, pues se aplican en la violencia, delitos, violaciones, programas, prevenciones. O sea, daríamos un salto a las cosas, ¿verdad? Y podríamos predecir, prevenir, intervenir, ver los factores de riesgo y qué programa vamos a usar si es que la persona está sentenciada para lograr, en el caso exista el derecho, que estemos dentro del derecho penal, dentro del derecho penitenciario, los verdaderos programas de tratamiento a cargo de los equipos de tratamiento que hay en los centros penitenciarios, ¿verdad? Ya sabemos que existen pues los factores de neurobiología de la agresión y violencia, como he mencionado hace un rato. Ya sabemos que existe genética de la violencia, genética de la maldad, genética de la agresividad, etcétera, ¿no? Que son los tres neurotransmisores que les he mencionado: dopamina, serotonina, noradrenalina, y una enzima que va a regular esas tres, la monoaminoxidasa. Y esos cuatro elementos se pueden regular con psicofármacos. Lo que pasa es que no tenemos el conocimiento apropiado y no se puede aplicar, pues en los centros penitenciarios, si no tenemos al personal con esa capacitación apropiada. ¿Ah? En victimario así es, ¿no? Imposibilidad. Delitos, se puede aplicar, pues homicidios, robo, en cualquier tipo de delitos, ¿no? La cosa está en ver el perfil criminal de la persona que lo realiza, ¿no?
acá está lo que se llama pues la endocrinología, acá está serotonina o testosterona, sí, pues, o sea, ¿qué cosa es? Pues son neurotransmisores o son hormonas endocrinológicas. Yo diría que es de los dos, ¿no? Yo diría que es de los dos, ¿no? De repente no es bueno pues tener las testosteronas muy elevadas en algunos tipos de sujetos. Y acá hablan de la estimulación eléctrica o magnética transcraniana no invasiva, estimulación cerebral profunda a través de electrodos. Esto de acá, yo no diría que es neurotecnología. De repente estoy en contra de eso, pero ¿por qué lo coloco? Justamente para discernir sobre el caso. Desde el año 1940, 50, si no me equivoco, se aplica como tratamiento, aplicaba el electroshock. O sea, el electroshock son descargas eléctricas que se aplican a aquellos pacientes cuyo tratamiento farmacológico no resulta. O sea, en casos de agresión incontrolable, en que casos de depresión con intento suicida, la aplicación era, porque ahora la psicofarmacología es moderna y muy buena, se aplicaba el tratamiento de electroshock, que eran descargas que simulaban una crisis convulsiva y en 2, 3 la persona mejoraba cualquier cantidad, mejoraba enormemente. Entonces, cuando hablan acá, esto creo que es en España, ¿no? La estimulación eléctrica no transcranial no invasiva, o sea, encima le colocan una pequeña descarga, eso no es nada nuevo. Pero que sí produce una mejora, sí produce una mejora. Lo que sí es un poco desagradable para el paciente, pues, ¿no? Que tenga que recibir unas descargas eléctricas en el cerebro, sí, ¿no? Pero lo coloco, acá ponen como neurotecnología, yo diría que no, esto ya tiene mucho tiempo, y se conocía con el nombre de electroshock, ¿no? Ahora, es una estimulación cerebral profunda a través de electrodos. Le ponen unos electrodos y le hacen una descarga pequeña. Y la persona mejora, mejora de la agresividad sobre todo. Este es el estudio donde se aplicó esto, ¿no? Este, los cuales fueron clasificados en grupos, quienes tenían y quienes no tenían. Se hicieron también estudios electroencefalográficos para comparar y corrobora todo lo que nosotros estamos explicando a través de las diapositivas. El resultado, así es, ¿no? Vamos a ver esto. Estamos terminando ya y un poco en lo que es psicópatas. Bueno, las psicópatas que son trastornos de personalidad, habíamos dicho pues que existen dos, los antisociales y los disociales. La psicopatía antisocial creo que es la más peligrosa, tiene factores genéticos. Los estudiosos califican en psicopatías primarias y psicopatías secundarias. La psicopatía primaria no tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Realmente es un signo de interrogación para los centros penitenciarios, porque ahí, digamos, un gran trabajo de los psicólogos en los centros penitenciarios sería detectar, a ver, que dentro de toda la población penitenciaria, ¿cuántos tienen psicopatía primaria? Esos no tienen tratamiento. Le des lo que le des y le pongas lo que le pongas y el tratamiento que le des, siempre va a seguir con su ritmo de vida delincuencial. Muy diferente a la psicopatía secundaria, porque la psicopatía secundaria es como consecuencia de algo, ¿no? La psicopatía secundaria la vemos, por ejemplo, en los consumidores de sustancias psicoactivas, de pasta, cocaína, ¿no? Reciben un buen tratamiento y se limpian, ¿no? Y si tienen un buen contexto social, entonces mejoran. ¿Y qué hacemos con los otros psicópatas disociales? Ahí viene el problema, porque la psicopatía disocial es muy diferente a la antisocial, como expliqué. Y en la psicopatía disocial se usa la inteligencia, son personas amables, muy simpáticas, muy cultas, etcétera, pero siempre están buscando cómo cometer un delito a través de la utilización de su inteligencia, no usan la fuerza, ¿no? El antisocial usa la fuerza, el arma punzocortante, la pistola, la piedra, qué sé yo, ¿no? En cambio, el disocial usa más bien su persona como persona va a cometer el delito, ¿no? Mm. No olvidemos que la criminología nunca duerme, ¿ah? La criminología siempre está activa. Es más, en la época de pandemia fue la que apareció y creció en índices los delitos informáticos. ¿Ah?
Entonces, antes no habían, pero la inteligencia, la criminología también tiene su inteligencia, ¿no? Así como nosotros vamos estudiando, los criminales también van estudiando la forma como cometer el delito. Y aparecen pues los delitos informáticos, ¿no? Bueno, acá están las neuroimágenes de los estudios, ¿verdad? Esto es interesante, pues, ¿por qué? Porque acá ya sabemos que los psicópatas tienen una alteración. La amígdala es una ubicación, doctores, en la mitad del cerebro en donde están todas las emociones. La amígdala tiene una comunicación con el lóbulo frontal. Entonces, en la amígdala está la cólera, la rabia, la ira, los celos, la venganza, el odio. ¿Y yo por qué no actúo así? Porque esas emociones se comunican con mi lóbulo frontal y esa es la explicación de lo que nosotros llamamos casi siempre, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia emocional. Pero ¿qué se ha comprobado en los psicópatas? Que entre la amígdala y el óvulo frontal no existe esa comunicación. Por eso es que siempre saltan las emociones primitivas, ¿no? Las emociones desagradables siempre saltan, porque no existe esa inteligencia emocional que hace que la amígdala que está en la mitad del cerebro tenga esa comunicación con el óvulo frontal, ¿no? De tal manera, los marcadores neurobiológicos, claro, que viene a ser, en todo caso, el dosaje de neurotransmisores, dosaje que no se hace, que nos da la neuropredicción del delito, ¿no? Lo que se hace son los metabolitos, pero hay que ponerse de acuerdo pues, con los laboratorios y saber pedirlos también, ¿no? Para evitar la reincidencia de las conductas delictivas, ¿no? Neurocriminología. Este es un estudio realizado a través de la estadística. Bueno, creo que las estadísticas, cuando he visto a los estudiantes, no les gusta, pero nos muestra un modelo de predicción en base al índice de respuestas estadísticamente hablando de las conductas delictivas. Bueno, lo que tú puedes medir a través de la estadística es una ciencia derivada de las matemáticas, lo que tú puedes medir lo puedes controlar, lo que tú puedes controlar lo puedes mejorar y lo que puedes mejorar tú lo puedes conducir. Tú quieres conducir, primero tienes que medir. Lo que yo mido, lo mejoro, lo controlo y lo conduzco, ¿no? Y la impulsividad se mide, ¿no? A través de la resonancia magnética funcional, así es, ¿no? Lo que yo puedo medir, lo puedo mejorar, controlar y conducir, ¿no? Bien, creo que sí, pues estos son los porcentajes hallados de los estudios de las personas que le tomaron esto. Esto es lo que yo decía, ¿no? Lo que hablamos hace un momento sobre aquellas personas con conducta agresiva que hicieron una descarga neuronal y vieron, después lo prohibieron el estudio, pero fue cómo estos prisioneros tuvieron una terapia de descarga eléctrica, microeléctrica con electrodos con el fin de controlar su agresión y sus resultados fueron positivos, ¿no? Son 3 sesiones durante 3 días, así es. Y al final se vuelven a hacer las mismas preguntas, se les vuelve a hacer una entrevista y se ve cómo la persona puede haber modificado después del tratamiento electroconvulsivador, ¿no? Lo que la ley demanda a la neurociencia, lo que la divulgación anuncia que la neurociencia está en disposición de ofrecer y lo que la neurociencia actual puede ofrecer. Yo diría que estos tres pensamientos, estas tres conclusiones pudieran enmarcarse como tema de discusión con lo que es el derecho penal y ver cómo se hacen las nuevas políticas criminales, ¿no? Para evitar las conductas violentas, las conductas delictivas, las conductas criminales, ¿no? Muy bien, doctores. Muchas gracias por su compañía. Ha sido un placer estar con ustedes. De repente queda alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, pues procedemos a la inquietud que ustedes pudieran tener, ¿no? Claro que sí, doctor de la Cruz, muchísimas gracias. Realmente para nosotros es muy interesante esto y personalmente le tengo una consulta porque yo también me sumé a los más de los 70 participantes al poder escuchar su ponencia, muy interesante, por cierto, no había tenido el placer de escucharla. Muchas gracias, doctor. Yo como abogado penalista
en muchas ocasiones he escuchado que los mismos agentes de la policía indican, donde hay marihuana no hay discusiones, donde hay alcohol sí hay discusiones. ¿Será este tipo de sustancia, tanto la marihuana como el alcohol, sí un detonante para algún tipo de comportamiento inadecuado de manera social? Yo pienso que sí, pues porque no olvidemos que cada una de las sustancias que se ingieren dan un perfil de personalidad. Entonces, dije, cuando hablé de la marihuana en los años 1960, se perfila al consumidor de marihuana como síndrome amotivacional. O sea, no se motiva, digamos, para una conducta activa. Sus conductas son pasivas, por eso dicen, pues el hippie que dice, hagamos la paz, no la guerra, dice el consumo de marihuana. Hagamos la paz, nunca va a haber difícilmente que un marihuanero esté violentando, pegando, no hagamos la paz, dice, no la guerra. Pero se caracteriza porque no trabajan, pues no tienen una productividad sólida, ¿no? Pero ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol es otra cosa, pues, porque el alcohol hace que se bloquee la corteza cerebral. Y cuando se bloquea la corteza cerebral viene a ser la capa que recubre el cerebro. Y la corteza cerebral controla el hambre, controla la agresión y controla la conducta sexual. Ya, entonces, ¿qué pasa con el alcohólico? Cuando una persona comienza a beber, va a bloquea la corteza. Y usted se da cuenta que cuando la persona come demasiado, perdón, toma demasiado, o come demasiado, o le busca la bronca a alguien, o de repente ya quiere, o de repente ya quiere acostarse con quien está al costado, ¿no? O sea, Exacto, sí, exactamente. yo diría que sí tienen razón, ¿no? Tienen razón. Es interesante, pues, pero así son. En cambio, lo que hay que tener problema, cuidado, es con la pasta, pues, con la cocaína, porque es así, psicopatizan. O sea, ahí sí se puede esperar cualquier conducta delictiva de cualquier tipo, ¿no? Claro, claro, Yo diría que hay eso, ¿no? exactamente. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta. Si la tuviera, pudiera levantar la mano. Ok, le damos la palabra a Galaxy de Michelle. Michelle, ¿te molestaría si pudieras encender tu cámara para poder conocerte, para poder verte y que le puedas hacer la consulta al doctor Lacruz? Mucho gusto, mi esposa Mucho es gusto. Michelle, estoy dando el teléfono de ella. Me pareció raro, me pareció raro. Sí, pues. Pero bienvenido, buenas noches, qué gusto Buenas saludarlo. noches, mucho gusto desde Purulá, Mucho Baja de la gusto. Paz. Mi consulta es alguna página, algún link para el libro La Dama Delincuente. Me pareció muy interesante para Ah, poderlo leerlo, ¿no? es una sola obra que sacó que sacó Lombroso. Usted la puede encontrar, es una sola obra que sacó Lombroso junto con el delincuente nato, pero ahí está en italiano como el hombre delincuente. Y la otra que sacó fue la prostituta, ¿no? La dama delincuente, ¿no? Exacto. O sea, usted ingresa a Google, esos son las dos únicas obras, no hay ninguna otra, ninguna literatura, son más bien joyas que nos dejó Lombroso con relación a la interpretación de estas, ¿no? Me En pareció todo caso en Google interesante podríamos para encontrarlas, leerlo. ¿verdad? Perdón. En Google podríamos encontrarlas. Son de acceso público. Son de acceso público, claro. O sea, usted ingresa, ¿no? Y las encuentra. ¿Ah? No hay ninguna dificultad. No hay ningún editorial, digamos, que las haya reproducido con modernización. Yo diría más bien que son una reliquia de lo que hubo y uno puede ingresar y las va a encontrar, ¿no? La dama delincuente. Excelente, muchas gracias. Me pareció interesante la obra, entonces vamos a adquirirla. Muchas gracias. Feliz Claro, noche. claro. Feliz noche. Buenas Le noches, sí. cedemos la Dígame. palabra a Johnny Reyes. Sí, muy buena noche. Buenas Buenas noches. noches, Johnny. Este, con relación a lo que estaba dando el licenciado, solo quiero
que concluya y que me dé una conclusión con relación al que si el, que si el delincuente nace o se hace, porque yo había tenido en mente pues y, y seguía con esa mentalidad de que el delincuente no nacía, sino que se hacía. Y por lo que él estaba explicando, pues logré entender como que el delincuente dice que nace, entonces quisiera una conclusión si nace o se hace. O sea, le respondo y después le explico. Yo diría las dos cosas, nace y se hace. Ahora, le explico. O sea, cuando Lombroso empieza a trabajar durante muchos años el positivismo en criminología, después de algún tiempo se dieron cuenta que no tenía la razón. Bueno, en realidad la tiene y no la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque sí nace. ¿Y por qué no la tiene? Porque cuando él empezó a hacer sus estudios no había genética. Entonces solamente se dedicó a describir la fisonomía. Dentro de la genética, eso se llama fenotipo. Entonces, si yo soy feo, caramba, eso no va a significar no va a significar que yo sea delincuente. Pero para Lombroso, todos los que eran feos eran delincuentes. Ya. Pero cuando comienzan las neurociencias a avanzar y se comienza el estudio de las neuronas, y ahorita ya se sabe, con los avances farmacológicos, que nuestros sentimientos, emociones, comportamientos y estructura de personalidad tienen una base bioquímica. Y la base bioquímica se realiza durante los 3 primeros meses de gestación, que es la etapa embrionaria. Entonces, cada uno de nosotros ya nace con un perfil bioquímico. Por eso es que tenemos un perfil de personalidad, ¿no? Que difícilmente cambiamos. Ahora, nace, pero se hace, sí se hace. Porque si yo crezco en un hogar armonioso, en un hogar de padres morales, que me dan un buen ejemplo de lo que significa la conducta humana, la ética, ¿no? Parte de la filosofía que estudia comportamiento humano, entonces yo voy a ser una persona sana y se va a alejar el aspecto genético primario, ¿no? De lo que yo pudiera tener. Entonces, las dos cosas confluyen. Ahora, yo puedo no tener una base genética, nacer con mis neurotransmisores sanos, pero si mi contexto social encuentra a un padre consumidor, a una madre prostituta o ambos ausentes y da gran violencia y etcétera, entonces ese aspecto que se hace, sí, me va a hacer a mí un delincuente. Entonces, a su pregunta, yo diría, las dos cosas son válidas. El delincuente nace y el delincuente se hace. Solamente que para mí el aspecto epigenético tiene mucha fuerza, porque si el aspecto epigenético es muy bueno, pudiera ser que lo que yo traigo de genético latente se duerma y nunca se despierte, ¿no? Bueno, Esa sería mi respuesta, ¿no? En realidad yo diría que estoy renombrando al Lombroso, ¿no? Lo estoy renombrando, lo estoy sacando estamos haciendo una exhumación del Lombroso para decirle, oye, sí tenía razón, pero no por A, sino por B, ¿no? Pero en ese tiempo Lombroso no conocía a B, ¿no? Esa es más o menos la metáfora que puedo darle, ¿no? claro, doctor, muchas gracias. Y por último, le damos, por cuestiones de tiempo y de respeto al doctor La Cruz, le damos la palabra a Carolina. Carolina Castellanos estaba levantando la mano y acaba de bajarla. No sé si se quiere hacer la pregunta, Carolina. Vamos solo a solicitar que active su audio si desea hacer la pregunta. Ah, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? Claro, o sea, psicopatía es el título. Ahí arriba usted pone psicopatía como título, pero la psicopatía tiene dos divisiones, el antisocial y el disocial. El antisocial es aquel que usa la fuerza para la comisión de delitos. El robo, la violación, el golpe, la violencia puede ser el delito. En cambio, el psicópata disocial es una persona que tiene estudios, es muy agradable, muy simpático, no usa la fuerza para la comisión de delitos, pero usa la inteligencia, ¿verdad? Los fraudes, etcétera, ¿no?
O sea, no daña a nadie, pero sí también comete el delito. Perfecto, La- doctor. Muchas gracias. Perdón, lo interrumpí, doctor. Disculpe. No, doctor, está muy bien. Listo. Bueno, solo quiero pedirles un último favor. En el chat se les estará enviando, bueno, en este momento se está enviando un enlace para tomar lista el día de hoy, según nos pasaron los administradores de la página. En este enlace, pues, podamos a tomar lista de la primera clase o del primer módulo. Recuérdense que este diplomado consta de 2 clases de 4 horas de estudio. Ya el doctor Lacruz nos dio las primeras 2 horas. Tenemos las próximas 2 horas el próximo viernes. 6 de la tarde, hora Guatemala, 7 de la noche, hora Perú, y 8 de la noche, hora Miami. Solo les quería Bien. pedir, nosotros documentamos todo este tipo de diplomados. Si es posible que ustedes pudieran encender la pantalla de su teléfono, de su computadora o del dispositivo en el cual están conectados, solo para tomar una foto. La foto pues nos va a servir a nosotros de referencia para las personas que el día de hoy estuvieron con nosotros, por si no llegáramos a tener algún tipo de conocimiento en el link. Muchísimas gracias a las personas que ya están encendiendo sus cámaras. Vamos a dar un minuto aproximado para que puedan encender sus cámaras. Tenemos a Leticia Gabriela Ortiz, buenas noches. Marilyn Santiago, buenas noches. Susan, buenas noches. Oscar Gabriel, buenas noches. Gracias por encender sus cámaras. Sofía Rentería, buenas noches, Sofía. Gusto de saludarte. Rosa Soto, si se dan cuenta, tenemos podría decir yo un 90% de mujeres. Fernanda Ortiz, Astrid, Betsaida Tuil, Daniela Reyes, todas son mujeres. Sí, sí, y estoy tratando de saludar. Jocelyn está levantando la mano. Yo creo que ya tenemos a la primera cámara para tomar la foto. Así que vamos a tomar la foto a la cuenta de 3. Sonrían, por favor. Vamos súper bien. Y en la segunda página, que también ya tenemos a varios. Susan, ¿cómo estás? Buenas noches. Flori, Fernanda Ortiz, Rosy, Astrid, Daniela, Rosario con mascarilla todavía. Has de estar afuera, Hace raro que no miraba a alguien con mascarilla. Yo, por lo menos aquí en Miami, ya no se mira gente con mascarilla. Qué gusto saludarte, qué bueno verte. Vamos a tomar la foto también en esta página para poder documentarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos a Juan Carlos levantando la mano. Juan Carlos, rápidamente te cedo la palabra. No sé si tienes audio, Juan Carlos, o Jocelyn. De hecho, Jocelyn me levantó la mano anteriormente. Ya está el chat para que puedan llenar su inscripción, llenar el listado que tenemos. Jocelyn, estoy tratando de reactivarte el audio. No sé si deseas unas palabras. Hubiera sido mucho más interesante tener a todos los participantes con la cámara encendida, pero yo sé que la cámara encendida pues muchas veces consume más datos y en Guatemala en algunas regiones está lloviendo y eso hace que tengamos problemas. Yasmín Cos, para finalizar, ¿algunas palabras? Muchas gracias a todos por acompañarme. Bueno, con esto pues damos por finalizado el día de hoy. Les agradecemos bastante su participación. Vamos a parar la grabación en este momento.